confirman si la pueden ver, por favor. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir con las mediciones. Habíamos dicho que cuando nosotros no tenemos, cuando nosotros tenemos resistencia del aire, para ver en qué momento va a caer o cuánto tiempo va a tardar en caer un objeto, nosotros teníamos que considerar qué tan grande era o qué tan masivo era. Mientras más pequeño, la velocidad el tiempo con el que cae es menor, ¿verdad? Mientras más pequeño, más compacto, menos es sometido bajo la fuerza de arrastre. Y mientras más pesado, también se ve menos influenciado por la fuerza de arrastre. Entonces, eso cuando nosotros tenemos resistencia del aire, pero ese no es un caso de estudio para física general 1. Eso es más que todo para que podamos hacer un contraste, lo que pasa en la vida real con lo que pasa en los modelos. Y el modelo que es de estudio para un curso, para el curso de física general 1, es el modelo de caída libre. El modelo de caída libre es un modelo idealizado en el que nosotros no tenemos la resistencia del aire. Aquí nosotros lo simulamos como que la densidad es 0. Entonces, habíamos dicho que con caída libre no importa las dimensiones o la masa del objeto, todos van a caer, si todos tienen las mismas condiciones iniciales, todos van a caer con la misma velocidad final y con el mismo tiempo, ¿verdad? Todos van a tardar el mismo tiempo en recorrer una determinada distancia, ¿verdad? Esto es lo que nos referimos con caída libre. Entonces, habíamos dicho que como no teníamos aire, entonces los objetos solamente se iban a ver influenciados por la fuerza de la gravedad. Eso lo que me decía a mí es que la aceleración del objeto iba a ser negativo 9.8, ¿verdad? Que es la aceleración de la gravedad, negativo 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, vamos a empezar con este tercer caso y vamos a ver cómo es que se comporta. En este punto, mi condición inicial es altura 300 metros y vamos a tener el tipo de esfera, no importa, vamos a tener los mismos resultados independientemente del material, porque recordemos de que estamos en caída libre y todos los objetos con las mismas condiciones iniciales van a caer al mismo tiempo. Entonces, en este punto vamos a ir completando. Mi punto de partida es 300 y como lo vamos a dejar caer desde 300, la velocidad inicial va a ser 0. Entonces, vamos a seguir haciendo mediciones, la vamos a dejar caer y vamos a ver cómo se va a ir modificando la velocidad para cada caso. Entonces, vemos aquí vamos en 297 metros y lo tenemos que parar en 270 o aproximado. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más aproximado que se pueda a los 270. Y bueno, pues aquí quedamos en 268.26, entonces lo vamos a dejar en 268, no pasa nada. Vamos a venir, como no pudimos alcanzar los 270, entonces vamos a venir y vamos a tachar este numerito de aquí y vamos a empezar a sustituir los datos que nosotros obtuvimos. Entonces aquí vamos a poner 268, podemos poner 268.26, pero si lo dejamos en un número entero no pasa nada. 268 lo vamos a dejar tal cual. Entonces, con 268 de altura, de altura, nosotros tenemos de que la velocidad final es de 24.93 para los dos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a venir y vamos a apuntar la velocidad final aquí. Entonces, venimos 24.93 metros por segundo y ya tenemos ese primer dato.
Vamos a seguir avanzando y tenemos que llegar a 230 o parecido, lo más parecido que se pueda. Ahorita tenemos 250, 238, 231, ya alcanzamos 231. Entonces vamos a tachar este número de acá y vamos a poner 231 aquí. Y aquí vamos a poner en comentario. Vamos a tachar este número, nos vamos a quedar con 231 metros. Y la velocidad final que nosotros vamos a poner va a estar dada aquí por este numerito de acá, 36.69. Entonces, 36.69 metros por segundo, esa sería mi segunda velocidad. Si hacemos para el tercer caso, que es 200 metros, vamos a seguir avanzando y vamos a tratar de llegar a 200 metros. Y aquí sí llegamos chequecito a los 200 metros, casi chequecitos, llegamos a 200.20. No pasa nada, podemos omitir los otros dos datos para efectos prácticos. Y aquí vamos a colocar la velocidad final. En este caso tenemos 44.22 para este casito de acá, ¿verdad? Entonces, ustedes van a seguir estas otras dos mediciones, estas otras tres mediciones por su cuenta, al igual que con los otros casos, ¿verdad? Ya tienen el enlace del simulador. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la parte de tratamiento de datos experimentales? Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la aceleración de la gravedad con esta tablita de acá. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a hacer el primer cálculo para que ustedes tengan una base de cómo hacer el cálculo. Y aquí lo vamos a colocar. Y me dice de que la formulita que nosotros tenemos, esta formulita nosotros la obtuvimos del análisis en caída libre. Y ustedes, si ustedes leen el marco teórico, ahí van a encontrar la información referente, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a esta ecuación de acá. Entonces, dice que esta es la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí vamos a colocar la velocidad y aquí... Aquí la velocidad al cuadrado, esta es la velocidad final, y aquí 2 por HF menos H sub I, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya tenemos esta primera ecuación. ¿Cuál vamos a tratar nosotros como H inicial y velocidad inicial? Pues va a ser justamente esta de acá. Esta va a ser mi punto de partida. Este es mi inicial para cualquier otra de mis mediciones. Este es mi inicial. Estábamos en los 300 metros y en esos 300 metros tenía una velocidad de 0 porque lo dejamos caer. Entonces, este es mi condición inicial. Entonces, para el primer cálculo de la gravedad, entonces nosotros vamos a tener este dato de acá. Vamos a tener aquí la velocidad que se alcanzó es la velocidad final. Vamos a tomar el primer dato que tenemos aquí. La velocidad final es de 24.93, 24.93. Este número de acá nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. 24.93 nosotros lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir por 2 veces la distancia que recorrió. Entonces, mi HF es 268 y mi H inicial va a ser 300. Entonces, aquí vamos a tener mi primer HF, que es 268, y mi H inicial, que van a ser los 300. Entonces, ya con esto, si nosotros venimos y lo calculamos, sería 24.93, lo elevamos al cuadrado. Y aquí sí, 2 por 268 menos los 300.
Ahora sí nos da bien cerquitita. Aquí nos da 9.78, algo teníamos mal a la hora de nosotros meterlo en la calculadora. Aquí nos da menos 9.71 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. Siempre tenemos que poner las unidades a la hora que nosotros estemos haciendo nuestros cálculos. Entonces, ya tenemos nuestro primer dato. Para nuestro segundo dato, vamos a copiar nuevamente esto, no pasa nada, y vamos a reemplazar los otros datos. Aquí lo vamos a poner acá, y lo único que va a ir cambiando va a ser estos datos de acá. Para nuestro segundo dato, tenemos esta parte de acá, sería esta tercera columna de abajo hacia arriba, entonces esta sería nuestra tercera columna. La velocidad final que se alcanza es de 36.69. Le elevamos al cuadrado y nuestro h final es de 231. Nuestro h inicial siempre va a ser 300. Entonces 231 menos 300. Y ahora sí vamos a hacer el cálculo. Si hacemos el cálculo, pues simplemente vamos a ir reemplazando los datos que nosotros ya teníamos. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir modificando. Aquí tenemos 36.69 y pues vemos que tenemos un valor de menos 9.75, ¿verdad? Entonces aquí menos 9.75, ya vemos que se aproxima un poquito a menos 9.8, que es el valor teórico que nosotros manejamos como la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y así ustedes van a continuar sus cálculos para cada uno de estos datos. En el siguiente aquí tendrían 200 y aquí tendrían 44.22 y con los que ustedes van a ir completando. Ya después ustedes van a obtener un valor de la gravedad para cada uno de estos. Entonces en total ustedes van a tener, este sería su primer valor de la gravedad, este sería su primer valor. Este de acá sería su segundo valor. Este sería su tercer valor de la gravedad. Este sería el cuarto. Aquí vamos a tener el quinto. Y aquí van a tener el sexto valor de gravedad. Entonces todos estos van a ser valores parecidos y ya después ustedes van a calcular el promedio de todos esos valores. Y como van a calcular el promedio, van a sumar todos los valores de gravedad que van a obtener y lo van a dividir entre la cantidad de veces que ustedes calcularon la gravedad. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tendrían el primer dato sería menos 9, bueno, aquí vamos a poner esto. Entonces el primer dato sería menos 9.71. El segundo dato al que nosotros llegamos es menos 9.75. Menos 9.75. El tercer dato también les va a dar negativo, entonces van a ir haciendo así sucesivamente hasta tener los 6 datos y lo van a dividir entre 6 y ya con eso ustedes van a tener el valor aproximado para la gravedad, ¿verdad? La gravedad promedio, para que ustedes obtengan ese dato de ahí, ¿verdad? Y eso sería prácticamente lo que ustedes tienen que hacer para la parte del tratamiento de datos experimentales. Y ya para la parte del análisis es simplemente que analicen el movimiento, que digan qué tipo de curva describen los puntos de la gráfica HF versus T. ¿Cuál es la gráfica de HF versus T? Es esta de acá. Es esta HF versus T, es altura versus tiempo. ¿Qué tipo de gráfica es? Nosotros ya sabemos que esta es una gráfica cuadrática siempre que nosotros tengamos, siempre que nosotros no tengamos resistencia del aire, y ya sabemos que el movimiento del balín en caída libre es vertical. ¿Y cómo se le llama a este tipo de movimiento, verdad? Si es movimiento
uniformemente acelerado o si es un movimiento con velocidad constante. Entonces ustedes ya saben que si no tenemos resistencia del aire va a ser uniformemente acelerado. La aceleración es constante y es igual al negativo de 9.8 más o menos. Y así ustedes van a ir respondiendo la parte de análisis de resultados y ya en conclusiones ustedes tienen que hablarme sobre la experiencia de la práctica en relación a los objetivos, ¿verdad? Que analicen cuál es la trayectoria que se sigue, que es vertical, que describan cuál es el comportamiento que nosotros tenemos cuando tenemos un objeto que cae y hay resistencia del aire versus cuando cae en caída libre, que es cuando no tenemos resistencia del aire, ¿verdad? Y ya también que ustedes concluyan con el valor de la aceleración de la gravedad. Y pues eso sería todo por la práctica. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola. Las gráficas ahí mismo nos salen. Sí, las gráficas aquí mismo, no tienen que hacer ninguna gráfica para el informe, solamente tienen que ir completando, ya completamos parte de las tablas, solo les toca completar un ítem de cada tabla. Esto lo van a agregar a su informe, no tienen que hacer ninguna gráfica y lo único que van a poner aquí es qué tipo de curva describen los puntos de la gráfica y aquí ya el simulador les da la gráfica y nosotros ya analizamos que este es un comportamiento cuadrático, ¿verdad? Ya describimos qué movimiento es el que nosotros tenemos y simplemente es de responder preguntas. Es llenar las tablas, hacer estos cálculos y responder las preguntas y hacer las conclusiones. Eso sería todo por la práctica de hoy. ¿Sí? ¿Algún No hay otro? que escribir nada manuscrito. Todos los informes son manuscritos. Para este igual ustedes tienen que hacer introducción, objetivos, van a tener que hacer el marco teórico, que el marco teórico ustedes leen esto y lo copian parcialmente, ¿verdad? Ustedes de lo que van entendiendo, ustedes lo van redactando. ¿Sí? Y lo mismo el procedimiento experimental, que ustedes lean el procedimiento experimental, ustedes ya vimos cómo realizamos el procedimiento y es de que ustedes lo redacten como que ustedes ya hicieron el procedimiento. Por ejemplo, abrimos el navegador, ya después para la parte 1 nosotros colocamos estas condiciones iniciales y probamos con los siguientes datos para completar tal tabla. Y en la parte 2, pues colocamos estas condiciones iniciales, la altura de 300 metros, la densidad de tanto, y colocamos las esferas con los siguientes materiales y con los siguientes radios, ¿verdad? No precisamente tienen que copiar este de acá, de hecho no. Es que ustedes cuenten qué fue lo que hicieron en la práctica, como que ya lo hicieron, ¿verdad? Eso es procedimiento experimental. La parte de registro de datos es simplemente completar las tablas. Y para la parte de cálculos de tratamiento de datos experimentales es hacer los cálculos que ahorita les expliqué, ¿verdad? De calcular las seis valores de la gravedad y después de esos 6 valores calcular el promedio. ¿Sí? ¿Listo? Siempre en grupo sería. Los informes siempre en grupo. ¿No hay ninguna consulta? ¿No? Bueno, entonces...